Muy bien, doctores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué nos estén viendo los doctores que están viendo esto de forma sincrónica. Hemos llegado a la parte final de este gran curso de prefisiología en donde abarcamos los temas más importantes, y de hecho todos, de la fisiología celular. Cómo se comporta una célula ya a nivel fisiológico. ¿Ok? Y creo que para terminar esta última clase, ya nos falta muy poquito. Esta, esta diapositiva, esta hoja es muy ad hoc. ¿Por qué? Porque si vieron la clase de ayer, vimos cómo fue nuestra historia de la fisiología celular. Como vimos como primera página, cómo se comporta una célula, ¿vale? Que tiene líquido extracelular, líquido intracelular, cómo se van distribuyendo los diferentes iones, que hay mucho potasio dentro, hay mucho sodio fuera, y cómo eso hace que haya una diferencia de cargas, que haya un voltaje de membrana, ¿ok? Como primera página. Como segunda página, vimos cómo ciertas células pueden cambiar su voltaje de una manera abrupta, de una manera rápida y dinámica. Y sobre todo, ese cambio de voltaje lo pueden transmitir, cosa que hacen las neuronas y células musculares. Y eso, doctores, lo estudiamos como potencial de acción, ¿vale? Y ayer estudiamos cómo es que las células transmiten ese impulso, cómo tratan de transmitir ese mensaje mediante, es correcto, la sinapsis, que no es más que nada que el cómo se comunican las células, en este caso las neuronas, ¿vale? Y todo esto es el contexto, si lo queremos ver de esa forma, para ver lo que es la fisiología muscular y la neurofisiología. Vamos a aprender cómo es que se contraen los músculos, ¿vale? Y vamos también a aprender cómo es que funciona la cosa más compleja del universo, que sí, doctores, es el cerebro humano, ¿vale? Entonces, teniendo ya todo esto, hay que ir a este último baile, que es ver la última parte de la sinapsis. ¿Vale? Vimos los tipos de sinapsis, que hay eléctrica, hay química. Vimos cómo funciona la sinapsis eléctrica, que está bien sencillo. Vimos cómo funciona la sinapsis química. No es un poco más compleja, pero yo digo también más interesante. Vimos todos los pasos de esta. También vimos algunas reglas, algunos pasos, ¿vale? De justamente la sinapsis química, de específicamente el neurotransmisor acetilcolina. Y después vimos las acciones que hace el neurotransmisor, los tipos de receptores quinotrópicos, metabotrópicos, cómo funcionan los segundos mensajeros con las proteínas G. Lo van a ver esto en farmacología a lujo de detalle. Nosotros, Medicine Academy, ya se los dimos. ¿Vale? Mecanismos excitadores e inhibidores. Y ahora es momento de aprender cómo es que una sinapsis es capaz de generar un potencial de acción, doctores. ¿Vale? Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar con este apartado, que será una receta, ¿vale? Y la receta es la siguiente. ¿Cómo generar un potencial de acción a partir de una sinapsis? ¿Ok, doctores? Y para ello tenemos que dibujar, es correcto, a una célula que es la protagonista de este bloque, que son las neuronas, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo propio, vamos a dibujar una neurona, ¿ok? Mm, Borrador de área, listo. Y como ya hemos ido estudiando desde primer año en histología, las neuronas se componen de lo que es el cuerpo, o si queremos vernos más elegantes, lo que es el soma, que es lo que estamos dibujando, y en el soma encontramos lo que es el núcleo, ¿vale? También estudiamos que es un núcleo de cara abierta, ¿vale? Se puede ver su nucleolo. Los histólogos lo denominan enojo de lechuza, ¿vale? Muy elegantes los histólogos. ¿Qué más? Tiene un abundante retículo plásmico rugoso, ¿ok? Que vamos a representar aquí de forma meramente esquemática. Listo. ¿Qué
otros componentes tiene la neurona? Ya lo hemos estudiado, tiene dendritas, ¿ok? Y las dendritas, si lo queremos ver de esta forma, son las antenas de la neurona. Es en las dendritas en donde van a recibir todos estos impulsos eléctricos, donde van a realizar la sinapsis, que llegan desde otras neuronas, ¿vale? Todos los puntos que parecen orejas de Shrek son exactamente las dendritas, ¿ok? Y, boom, lo representamos aquí. Y otra más para quemar. Muy bien. Ya tenemos las dendritas del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Ahora del lado derecho vamos a dibujar lo que es la siguiente parte, que es el axón, ¿ok? Las neuronas tienen única y exclusivamente un único axón. Pueden tener múltiples dendritas, pero esa es una regla que se cumple. Solo van a tener un único axón, que es una prolongación en donde van a lanzar el mensaje a otra célula, a otra neurona, ¿ok? Entonces, ya teniendo este esquema relativamente sencillo, vamos a dibujar otras cosas, vamos a señalar otras cosas, ¿vale? Que estudiamos en histología y vamos a volver a repasar aquí. Vamos a darle nombre a esta parte de la neurona, ¿ok? Si se dan cuenta, es la parte en donde se comunica el cuerpo de la neurona, ¿vale? Y el axón. Eso, doctores, es a lo que vamos a denominar, espérenme, listo, cono axónico. Esta parte de aquí, ¿ok? Pero ¿qué tiene de especial el cono axónico? Pues va a estar plagado a más no poder de unos canales de los cuales ya hemos estudiado, ¿ok? Y es de los pilares en el potencial de acción. Así es, doctores, va a estar plagado de los canales de sodio dependientes de voltaje. El cono axónico está plagado de canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Ok? NAP, para abreviar. Aparte, NAP suena muy padre. A mí se me hace un nombre muy elegante, el NAP. En fin. Y si nos ponemos a pensar, esto tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque el axón va a transmitir el potencial de acción. ¿Ok? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que en la parte inicial haya un montón de NAP. ¿Vale? Pero, ¿qué sucede con, vaya, las demás partes de la neurona? Pues, ¿qué creen? En las dendritas, que es en donde se reciben los estímulos, no hay nada. Así como lo están escuchando. ¿Ok? En las dendritas no hay NAV. ¿Ok? No hay NAV. Entonces, como no hay NAV, no hay canales de sodio dependientes de voltaje, es correcto. En las dendritas no se puede generar un potencial de acción. ¿Vale? No se generan potenciales de acción. Oye, Alex, entonces si allí no se generan potenciales de acción, ¿cómo es que cuando ocurre una sinapsis, sí hay potenciales de acción? Bueno, pues eso es el tema de ahorita. ¿Cómo es que una sinapsis logra hacer un potencial de acción? ¿Vale? Y para eso vamos a dibujar a otra neurona, a múltiples neuronas. Específicamente vamos a dibujar los axones. ¿Cómo es que llegan los axones a nuestra neurona? ¿Vale? Y vamos a dibujarlo de esta forma. Vamos a dibujarle, que sea esto un poco más grueso. Y aquí está. ¿Vale? Para que se pueda distinguir. ¿Vale? Y ahí en el esquema estamos viendo la terminal presináptica, aquí de color un poco más aqua, un color azul aqua, que llega a la neurona, ¿vale? Y cómo va a hacer sinapsis con ella, ya estudiamos todos sus componentes, ¿vale? Ustedes deben de saber, doctores, que una sola neurona del sistema nervioso central aproximadamente hace sinapsis, aproximadamente, con unas
200,000 neuronas, 200,000, 20,000 neuronas más, ¿vale? Ahí aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Una sola neurona, ¿ok? Por lo tanto, los estímulos que le van a llegar, pues le van a ser bastantes. Entonces, si estamos hablando que va a ser sinapsis con un montón de neuronas, pues es preciso dibujar un montón de sinapsis, ¿vale? Y es lo que vamos a representar. ¿Bien? Aquí llega otro terminal presináptica del axón de otra neurona. No, es quedó muy feo. Listo. ¿Vale? También aquí puede llegar. Aquí, ta. ¿Dónde más podemos dibujar? Aquí igualmente. Lo vamos a representar ahora acá. Al final de cuentas, sé que no está haciendo una sinapsis, no está haciendo una conexión con la parte terminal de la dendrita, pero al final de cuentas sigue estando en contacto con la parte de la dendrita, ¿vale? Con todo a lo largo, ¿vale? Inclusive, hay luego sinapsis que se dan propiamente en el cuerpo de la neurona, ¿vale? No son raras, sí llega a pasar, ¿vale? Por ejemplo, aquí también. Ok, doctores. Y aquí estamos viendo cómo justamente esta neurona está haciendo múltiples sinapsis. ¿Con qué? Con múltiples neuronas. Y les pregunto, ¿hasta ahorita hay dudas, doctores? No, doctor. Perfecto. Ahora, siguiendo con este proceso, para poder tener un potencial de acción, tenemos que ver en dónde va a iniciar el estímulo. Y creo que todos estamos de acuerdo que el estímulo de nuestra neurona, que está aquí en el centro, va a iniciar en las dendritas, o dicho también de otra forma, va a iniciar en donde se le acabó la sinapsis. Aquí, que es una acá, que es una acá, aquí, acá, por ejemplo, acá y acá. ¿Vale? Ahí es donde van a iniciar o donde va a iniciar el estímulo. Y ese estímulo, doctores, va a tener que viajar desde donde comenzó, por ejemplo, aquí, hasta el cono axónico. Y en el cono axónico, ya que hay canales de sodio dependientes de voltaje, estos se puedan activar, se rebase el umbral y se genera el potencial de acción. ¿Ok? ¿Y cómo es que va a suceder esto? Si no hay canales en los que pueda viajar este estímulo eléctrico, pues verán, la naturaleza es tan sabia que ideó diferentes mecanismos, ¿vale? Y para ello tenemos que hablar de un término, ¿vale? Que es el potencial, no sé, sináptico excitatorio. Potencial sináptico excitatorio. Y para hablar de este hay que tomar y hay que hacerle zoom a esta sinapsis aquí, ¿vale? Muy parecido a lo que vimos la clase de ayer con la acetilcolina. Imaginemos que aquí está lleno de neurotransmisores, de vesículas con neurotransmisores. Va a suceder todo lo que ya estudiamos ayer, ¿vale? Y aquí va a haber canales. Va a haber un canal que es permeable al sodio, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a fusionarse la vesícula con la membrana, como lo estamos viendo aquí en el esquema, y el neurotransmisor va a salir. Va a salir, ¡fum! Y se va a unir al receptor. Se va a abrir el canal y como dijimos que es permeable al sodio, el sodio se va a mover. Ahí está muy grueso esto. Se va a mover de extracelular a intracelular. Y creo que todos estamos de acuerdo que esto va a hacer que el voltaje de la membrana suba, ¿vale? Y aquí se está excitando la neurona, ¿vale? ¿Por qué? Porque está subiendo el voltaje. Ahora bien, este estímulo va a desaparecer, porque así conforme va entrando el sodio,
pues la bomba sodio-potasio ATPasa la va a ir sacando, ¿vale? Y la membrana va a regresar a su nivel normal. Hasta ahorita, ¿todo está quedando claro, doctores? ¿Todo en orden? Sí, doctor. Ok, ¿vale? Entonces, este estímulo no va a viajar tan lejos. ¿Por qué? Porque es un potencial de acción. Recordemos que el potencial de acción puede transmitirse y es autosustentable, ¿vale? Su propio mecanismo hace que se sustente a través del tiempo y la distancia. Imaginemos ese estímulo. Va a viajar esa distancia, y después va a desaparecer. ¿Ok? Y si se dan cuenta, es muy lejos de lo que es el cono axónico, ¿vale? Es muy, muy lejos. Entonces, aquí tenemos una estrategia para poder hacer que viaje más lejos ese estímulo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a llamar sumación temporal, ¿ok? ¿Cómo que sumación temporal? Hay que graficarlo para que se pueda entender, ¿vale? Tenemos aquí nuestra gráfica. En el eje de las Y ya sabemos que hablamos de milivolts y en el eje de las X hablamos de tiempo. Y vamos a tener nuestra membrana en reposo, no del color que se va más azul, ¿vale? Tenemos nuestra membrana en reposo. Llega una sinapsis, se libera el neurotransmisor y antes imaginemos que lo está hasta acá, ¿vale? Llega una sola sinapsis y ¿qué es lo que sucede? Nos damos cuenta que aumenta el voltaje, pero así como de rápido aumenta, vuelve a disminuir y se regresa al potencial en reposo. Aquí está muy grueso, ¿vale? Esto es más o menos lo que sucedió en el ejemplo que les puse, ¿vale? Como llega la sinapsis, ocurre el estímulo, se despolariza ligeramente la membrana, pero el estímulo no es tan fuerte y vuelve a bajar y desaparece. Pero hay que preguntarnos, ¿qué sucedería si estimulamos consecutivamente la membrana? ¿Vale? Si en lugar de solamente realizar una sinapsis, realizamos varias, ¿qué pasaría, doctores? Pasaría lo siguiente. De nuevo, tenemos un estímulo y vemos cómo comienza a disminuir. Pero ¿qué sucede? Llega otro estímulo más antes de que baje y ¡boom! Pero lo mismo, comienza a disminuir, pero llega otro siguiente estímulo, ¡boom! Y de nuevo comienza a disminuir, llega otra sinapsis, otro estímulo, y así sucesivamente. Y yo creo que para este punto ya me cacharon la idea. ¡Boom! Llega, de nuevo disminuye el voltaje, llega otro más, ¡boom! Y llegamos a este punto. Ahí, doctores, estamos de acuerdo que ya superamos el umbral, llegamos al umbral. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a abrir el canal de sodio depende de voltaje, ¿vale? Y va a haber un potencial de acción. Esas son las bases, son los principios de la sumación temporal. Tenemos diferentes estímulos sucesivamente hasta que, ¡boom!, superamos el umbral. Ya lo vimos en gráfica, hay que ver qué es lo que sucede. Con esta sola sinapsis, ¿ok? Tenemos el estímulo, bajando, comienza a decaer, llega otro estímulo y comienza a viajar a lo largo de la membrana. Los diferentes estímulos va a hacer que viaje y llegue hasta el cono axónico, ¿vale? Ese cambio en el voltaje va a hacer que llegue al cono axónico, se active el NAV y se libere un potencial de acción, ¿vale? Así sucesivamente. Esta es la sumación temporal. ¿Quedó claro, doctores? Sí, doctor. Perfecto. Esto con una sola sinapsis.
Pero ahora, hay otro mecanismo en el cual va a hacer, creo que el dicho de que la unión hace la fuerza, y es la llamada sumación, hay que hacer eso más delgado, espacial. ¿Qué es eso de la sumación espacial? Vamos a regresar al ejemplo de, ahora tenemos de este lado un camión, imaginemos, esta crema, vaya, es un camión, y vamos a imaginar que tenemos una cuerda, ¿ok? Y al final va a haber un solo hombre, y este hombre va a tratar de empujar el camión solamente con su fuerza. Estamos de acuerdo que con mucho, mucho esfuerzo va a llevar a la meta el camión, ¿vale? Ese sería el ejemplo de la sumación temporal. Como un solo impulso eléctrico, una sola sinapsis, con el tiempo, boom, 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 va llevando el camión hasta acá. Al igual que el voltaje al umbral. Otro ejemplo, para comprender la sumación espacial. Tenemos este mismo camión, pero en lugar de solamente un hombre cualquiera, tenemos a 20 fisicoculturistas bien mamados empujando el camión, ¿vale? Creo que ya pueden ver hacia dónde vamos. Son muchas personas y sobre todo bien mamadas, ¿ok? Van a ejercer muchísima fuerza y ¡pum! Van a llevar de manera rápida, ¿vale? Y en un solo movimiento el camión a la línea de meta. Lo mismo va a servir o lo mismo funciona con la sumación espacial, ¿vale? En el ejemplo de la sumación temporal solo utilizamos una sinapsis. Ahora vamos a utilizar todas las sinapsis que está representado en el esquema, ¿ok? Lo mismo, todas funcionan como está ejemplificado aquí, para ahorrarnos tiempo y tinta, no vamos a escribir todas, pero sabemos que va a exocitar el neurotransmisor, se van a abrir canales de sodio, va a aumentar el voltaje, pero, pues va a ir disminuyendo, ¿ok? Por lo tanto, llega este momento, se causa esa despolarización, se libera el neurotransmisor aquí, 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 aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, todo ese conjunto de cambio de voltaje, todo ese cambio de voltaje de la membrana de la neurona, al lograr que pueda viajar más fácilmente ese cambio de voltaje, hasta que pueda llegar, boom, al cono axón y se genere ese potencial de acción. ¿Vale? Ese es el principio de la sumación espacial, que lo podemos dejar como que la unión hace la fuerza. Si múltiples sinapsis excitatorias ocurren en la neurona, todo ese cambio se va a sumar. ¿Para qué? Para poder llevar ese cambio de voltaje al cono axónico y a partir de aquí, ¡pum!, se dio un potencial de acción. ¿Quedó claro esto, doctores? Sí, doctor. Perfecto. ¿Vale? Aquí, la unión de múltiples sinapsis simultáneas causan una despolarización suficiente para causar un potencial de acción. ¿Ok? Y ahora, estamos de acuerdo que está viajando corriente, ¿ok? Está viajando voltaje. No es un potencial de acción porque no cumple con los requisitos, pero está viajando. Este viaje que está realizando se le va a llamar corriente electrotónica. ¿Ok? Corriente electrotónica.
llega a la sinapsis, ocurre la despolarización, viaja cierta distancia hasta que ¡fum! Llega al cono axónico y ahí se genera el potencial de acción, ¿vale? Pero esto, híjole, no es infinito, ¿vale? No hay nada infinito. Albert Einstein tenía un dicho, después lo repetimos, el dicho que decía Albert Einstein sobre el infinito. Y esto hay que ponernos a pensar. Ok, sumación temporal. Están ocurriendo múltiples sinapsis, liberación de neurotransmisor, todo rápidamente. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿El neurotransmisor se puede agotar? Sí, doctores. Sí se puede agotar el neurotransmisor. Después de tantos estímulos, tantos potenciales de acción, tanto neurotransmisor liberado, se puede agotar de la terminal presináptica. Y eso es a lo que vamos a llamar fatiga sináptica. ¿Ok? Fatiga sináptica. Que no es más en donde el neurotransmisor, NT para abreviar, se termina en la terminal presináptica. ¿Ok? Y esto tiene una solución. Sí, dejar de llevar despolarización a la terminal presináptica y esperar a que se vuelva a sintetizar más neurotransmisor. ¿Ok? Y justamente estas son las bases de la fatiga, por ejemplo, muscular. La siguiente semana vamos a estudiar la contracción muscular y vamos a ver por qué es que se suele fatigar el músculo, por ejemplo, cuando se va al gimnasio, se están haciendo múltiples repeticiones y se agota el músculo. ¿Vale, doctores? ¿Esto por qué? Porque se acaba el neurotransmisor. Y hasta ahorita les pregunto, ¿hay dudas? ¿Todo correcto, doctores? ¿Podría volver a repetir lo de corriente electrotónica, Sí, sí, doctora. por favor? Sí. Estamos mencionando el mismo ejemplo, le hacemos suma aquí, el cómo tenemos a nuestra vesícula, ¿vale? Se libera el neurotransmisor de la terminal presináptica, llega al receptor, se abre el canal, ¿vale? Y se sube el voltaje, aquí porque entra sodio. Estamos de acuerdo que esto va a causar un cambio de voltaje, ¿ok? Y esto se va a transmitir. Este aumento de voltaje se va a transmitir a lo largo de la membrana. Pero como no es un potencial de acción, va a disminuir, ¿vale? Hasta que, vaya, desaparece. Al no ser un potencial de acción, no puede perdurar en el tiempo, ¿ok? Y al no poder perdurar en el tiempo, va a desaparecer. Porque conforme va avanzando el sodio, las bombas sodio-potasio TPasa van regresando el sodio al medio extracelular. Pero vemos que está dando un viaje, esta corriente va viajando, ¿ok? Este viaje de esa corriente, que no es su potencial de acción, es a lo que vamos a llamar corriente electrotónica. ¿Sí, doctora? Sí, muchas gracias. De nada. Espérenme tantito, voy a cargar mi computadora. Se le va a acabar la vida. Listo, doctores, listo. ¿Vale? Ahora, ya que vimos toda la dinámica, toda la cinética de la sinapsis, es momento de revisar a los neurotransmisores, que van a ser justamente los mensajeros de, pues, ahí las neuronas, que es con lo que vamos a estar trabajando a lo largo del primer bloque. ¿Vale? Neurotransmisor. Un, dos, tres. Muy bien. ¿Qué onda con el neurotransmisor? Ya les he mencionado, a nosotros nos encanta clasificar las cosas y esto, exacto, no será la excepción. Va a haber tres diferentes tipos de neurotransmisores.
¿vale? Tres tipos. ¿Vale? Uno, dos, tres. ¿Cuáles serán? Están los de molécula pequeña. ¿Ok? Y estos, sí, serán los más importantes y los que más vamos a estar viendo. Por ejemplo, la acetilcolina es un ejemplo de neurotransmisor de molécula pequeña. Y también el nombre nos lo dice todo, son pequeñas. ¿Ok? ¿Qué más? Molécula grande, ¿vale? Y por último, gases. ¿Gases? Así es. Hay gases que funcionan como neurotransmisores, ¿vale? Y realmente los de las moléculas grandes y los gases casi no los vemos, ¿ok? Vamos a mencionar solo un gas, que es de los más relevantes, pero de moléculas grandes son un poco comunes, ¿ok? Son moléculas grandes porque son, vaya, grandes. Son aminoácidos, son péptidos de múltiples aminoácidos, ¿vale? Casi no los vemos, pero los vamos a estar viendo algunos a lo largo del primer bloque. Y cuando los lleguemos a ver, les vamos a decir, estos son neurotransmisores de molécula grande, ¿vale? Así que, pues, vaya, no va a haber mayor problema. Entonces, si los más importantes son los de molécula pequeña, obviamente y por lógica, son los que tenemos que estudiar al lujo de detalle, cosa que vamos a hacer a continuación, doctores. Boom, listo. El arco quedó muy medio feo, pero vamos a ver que se van a dividir en múltiples divisiones, ¿ok? Los de molécula pequeña también tienen sus clasificaciones, ¿ok? Pero vamos a verlos poco a poco. Y el primero que vamos a ver es, número uno, el más famoso de todos, la acetilcolina. ¿Ok? No nos vamos a meter tanto en la acetilcolina porque ya la revisamos ayer a lujo de detalle, ¿vale? Y vamos a volver a ver la siguiente clase en contracción muscular, ¿vale? Así que no va a haber mayor problema. Así que vamos ahora con el número dos. Y el número dos es una clasificación de unos tipos especiales de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque estos serán aminoácidos, ¿vale? Serán aminoácidos. ¿Como cuáles, Alex? Por ejemplo, el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor, pero debemos de saber qué tipo de neurotransmisores, y ya lo hablamos. Se pueden dividir en neurotransmisores excitadores o inhibidores. Que les dije, son los que van a propiciar un potencial de acción, excitadores, o que no se genere un potencial de acción, inhibidores. Y el glutamato es algo que no deben de olvidar. Es el principal, es el primer neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Prohibido que se les olvide el glutamato. Y así como hay neurotransmisores excitadores, también hay inhibidores. GABA, ácido aminobutírico, GABA, ¿vale? Y el GABA, propiamente, pues vaya, no es un aminoácido de los 20 que conocemos, pero, doctores, deriva del glutamato, ¿vale? Por eso es que tiene naturaleza de aminoácido, ¿ok? Y el GABA es el primer o el número uno neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, ¿vale? Prohibido que se les olvide. Si están escuchando que en una sinapsis está participando el aminoácido GABA, en automático deben de pensar que va a haber un proceso de inhibición. Lo mismo con el glutamato. Doctores, preguntas, dudas, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Y por último de esta clasificación, vamos a tener a la humilde lima. ¿Ok?
Y la glicina también va a ser un neurotransmisor inhibidor, pero su participación será mayormente en el sistema nervioso periférico, ¿ok? Y va a tener participaciones especiales en la médula espinal, ¿ok? La glicina. Y por lo tanto, lo mismo, si están diciéndoles que la glicina está participando en una sinapsis, esa sinapsis sí o sí será de tipo inhibitoria. Inclusive hasta pueden ubicarse espacialmente de que está sucediendo en alguna región del sistema nervioso periférico o propiamente en la médula espinal, ¿vale? Y pues bueno, son los derivados de aminoácidos o que propiamente son aminoácidos. Primer tipo. Segundo tipo de neurotransmisor de molécula pequeña, que serán, vamos a escribirlo mejor acá. Tercer tipo, las aminas biógenas, ¿vale? Aminas biógenas. Y estas aminas son los neurotransmisores, ¿ok? Que derivan de aminoácidos, ¿ok? Todos estos se los, pueden que sí se los pregunte, pero deben de tenerlo aquí guardado. Todos van a derivar de un aminoácido, ¿vale? Y vamos a decirles las más representativas, ¿vale? Las catecolaminas. Y las catecolaminas, doctores, desde ahorita se las presento, si no se las han presentado, no las van a volver a dejar de ver en su vida médica, siempre estarán presentes las catecolaminas. Y ese primer bloque, híjole, van a estar presentes siempre. Son tres las catecolaminas también. Son dos, tres. Número uno, dopamina. Número dos, noradrenalina. Y número tres, adrenalina. Estos tres neurotransmisores, que creo que ya los hemos escuchado múltiples veces, son catecolaminas, ¿vale? Son el grupo de las catecolaminas. Dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿vale? ¿De qué aminoácido derivan, Alex? Porque tú dijiste que todas están derivan de aminoácidos. Y derivan de la tirosina, ¿vale? Prohibido olvidarlo, doctores. Es hasta cultura general del médico. Todas derivan de la tirosina, ¿vale? Los efectos que van a tener van a ser diferentes, ¿ok? Dependiendo de la región en donde se esté llevando a cabo la sinapsis. Lo que sí es que la noradrenalina y la adrenalina forman parte del sistema nervioso simpático, ¿ok? Forman parte del sistema nervioso simpático, del sistema de lucha-huida del sistema nervioso. La dopamina, ¿qué onda? Pues participa en procesos de estado de ánimo. Y cuando revisemos el tema de movilidad en primer bloque, vamos a ver que participa justamente en procesos de movimiento, ¿vale? Y esto es tan importante, la participación de la dopamina en el control de los movimientos, que han escuchado la enfermedad de Parkinson, doctores, que no, que mi abuelito tiene Parkinson, o así, luego llegamos a escuchar. ¿Han escuchado de esa enfermedad? Sí, doctor. Sí, pues, ¿qué creen? El Parkinson se da porque hay neuronas que se encuentran en el mesencéfalo que son neuronas dopaminérgicas. ¿Por qué? Porque sintetizan dopamina. En el Parkinson, esas neuronas literalmente se mueren, ¿vale? Desaparecen inclusive, mueren. Entonces, estamos de acuerdo que va a haber menos dopamina. Y estos pacientes comienzan a tener fallas en el movimiento, comienzan a temblar. ¿Por qué? Porque no tienen dopamina.
en su sistema nervioso central que regula lo que es el movimiento y están temblando, ¿vale? La dopamina participa en procesos de esos y ya lo había mencionado en clases anteriores. Uno de los tratamientos es, exacto, doctora, la sustancia nigra, ¿vale? Es en esa sustancia, en esa región específicamente. La sustancia nigra son cúmulos de neuronas, ¿vale? Son núcleos de neuronas que, pues vaya, guardan neuromelanina y por eso se vende esa sustancia. Ahorita les paso una imagen al grupo de cómo se ve la sustancia nigra de una persona sana y una persona con Parkinson. Realmente desaparece esa parte oscura. ¿Por qué? Porque se mueren las neuronas, ¿vale? En fin, vamos a hablar de más neurotransmisores que derivan de aminoácidos. Por ejemplo, también hemos hablado, he escuchado muchas veces de este neurotransmisor, la serotonina, ¿ok? La serotonina, que deriva de qué? Deriva del triptófano, ¿ok? Y participa en el proceso de funciones mentales superiores, como en procesos de aprendizaje, también participan en el estado de ánimo, ¿vale? Y no sé si les ha pasado, doctores, que cuando usualmente el día está lluvioso, está gris, ¿no? Muy nublado, ¿no se han llegado a sentir como medio extraños? ¿O no les ha pasado que a veces hasta se sienten ligeramente nostálgicos? Hasta pudiera decir que un poquito triste, ¿no les ha llegado a pasar? Exacto, ¿no? Como con depresión de, no manches, está nublado, ¿no? Está lloviendo. Pues verán, doctores, la serotonina es un neurotransmisor que participa activamente en los procesos del estado de ánimo, ¿vale? Y justamente luego, a las personas que tienen depresión, se les da medicamentos que inhiben la recaptura de la serotonina para que todo el tiempo esté estimulando a la neurona en la sinapsis, ¿vale? Eso lo verán mejor en farmacología y se verá mejor en primer bloque, ¿vale? Cuando avancemos en el curso. Pero hay estudios que avalan que la secreción de serotonina es directamente proporcional a la exposición o al tiempo de exposición de luz solar a la que estemos. Dicho de otra forma, cuando está nublado, creo que estamos de acuerdo que no hay tanta exposición solar. Está nublado. Por lo tanto, las neuronas sintetizan menos serotonina. Y por eso se explica los sentimientos que nos generan los días nublados, como estamos más nostálgicos, un poquito más tristes, a comparación de cuando estamos, no sé, en la playa, ¿no? Nos pega todo el solazo, nos sentimos alegres, nos sentimos bien, usualmente, ¿vale? De ahí la importancia de la serotonina. Y por último, pero no menos importante, la histamina. ¿Ok? La histamina, que deriva de la histidina. ¿Ok? La histamina en el cerebro, ¿vale? Y en el sistema nervioso lleva a cabo múltiples funciones bastantes, dependiendo del lugar en donde se encuentre. Y también hay histamina no solamente en el sistema nervioso, también hay en todo el cuerpo. Y de hecho, no sé si recuerden a una célula, la que espero hayan visto en histología, ¿no? Grande, que tiene muchos gránulos, llamada mastocito. No sé si la recuerdan, ¿no? El famoso mastocito. Pues bueno, este mastocito tiene en sus gránulos justamente histamina, porque también participa en procesos de alergia, ¿vale? Así que solo recuerden, la histamina también es un neurotransmisor y deriva de la histidina, ¿vale? Así que es momento de decir, dudas, doctores. No, doctor. Muy bien, doctores. Y bueno, estos son los principales de molécula pequeña. Hay que ver los de molécula grande, ¿vale? Esto los vamos a anotar acá abajo, ¿vale? Molécula grande. ¿Qué onda con los de molécula grande?
Los de molécula grande básicamente son neuropéptidos. Y que un péptido, una secuencia de aminoácidos, ¿vale? Esos son los péptidos. ¿Y por qué neuropéptidos? Porque van a estar aquí dentro, doctores. Muy bien. Y pues bueno, estos se sintetizan como son aminoácidos. Hay que recordar un poco de biología celular y de, vaya, genética. Las proteínas se sintetizan, pues vaya, a partir de ribosomas y estos ribosomas, este retículo endoplásmico rugoso, se encuentra en el cuerpo, soma neuronal. Por lo tanto, se sintetizan, SDX se sintetizan en el cuerpo neuronal y después se transportan a la terminal presináptica, pre-ISD sinapsis. ¿Ok? Y pues bueno, es lo que podemos mencionar ahorita. No pasa nada, no son tan vaya, tan frecuentes, no son ahorita tan importantes, así que solamente hay que tenerlos presentes. ¿Ok? Y por último, lo más importante, los gaseosos. ¿Vale? Los gaseosos. El neurotransmisor gaseoso por excelencia es el no. Chinga, como que el no. El óxido nitroso, nítrico. ¿Vale? Este, al ser un gas, no se puede almacenar. ¿Ok? Y es de libre difusión. ¿Ok? Es de libre difusión. ¿Ok? Y les digo, no es tan frecuente, estos se suelen ver más, son el óxido nítrico en vasos sanguíneos, más que en sistema nervioso central, en vasos sanguíneos. Ay, qué carajo. ¿Vale, doctores? Así que es momento de preguntar dudas, preguntas, ¿todo claro? No, claro, doctor. Perfecto. Y bueno, doctores, les mencioné, faltaba muy poquito de la clase, por eso es que mejor lo dividí en dos partes, para que no se hiciera tan pesado, tan largas las clases. Y, doctores, así es. La historia que hemos ido contando ha llegado a su fin, al menos en la parte de la fisiología celular. Este curso de prefisiología, pues bueno, desgraciadamente ha llegado a su fin. Todo lo bueno, pues muchas veces tiene su fin. Las cosas a veces para bien, a veces para mal, no duran para siempre, ¿vale? Y les digo que esto, doctores, no será un adiós, sino un hasta luego, porque nuestra historia va a continuar en los temas de fisiología muscular y neurofisiología. ¿Vale, doctores? Así que, sin más, no me queda más que decirles que gracias totales por ver las clases, por estar con nosotros, por ir juntos a lo largo de esta historia, de este viaje que va a continuar. Así que, doctoras, doctores, nos veremos, ya saben dónde, en el futuro. Y es todo por hoy, doctores. Hasta luego. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos en el curso de fisiología, ¿vale? Ya el completo. Desde ahorita les digo, ustedes por estar en el curso de fisiología, ya saben, tienen el costo preferencial, ¿ok? Para inscribirnos ya va a comenzar las clases la siguiente semana. Comenzamos con la primera clase de fisiología muscular. Vamos a continuar la historia. Y pues nada, manden un mensaje privado y ya les indico las instrucciones para que estén dentro. ¿Vale, doctores? Sin más, si no hay dudas, gracias. Totales. Muchas Hasta gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vemos. Feliz fin de semana.